Dale. Bueno, buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre las leyes de Newton y su aplicación en la ingeniería civil. El grupo está conformado por Isaac Cascante Mora, Gerardo Chaconirías, Cristian Ramos Elizondo, Bianca Flores Mesén, Camila Trejos Delgado y mi persona, Sebastián Arias Salas. Bueno, como introducción tenemos que se explicarán las leyes de Newton con el objetivo de poder entender de manera más global su significado y cómo se desarrollarán en diferentes ámbitos. Además de analizar las leyes de Newton en la ingeniería civil, identificar el impacto en las leyes de Newton en la ingeniería civil. Y bueno, las leyes a estudiar son la ley de inercia, la ley fundamental de la dinámica y la ley principio de acción-reacción. Como justificación tenemos que las leyes de Newton y su aplicación en la ingeniería civil, como es nuestro tema, con él pretendemos averiguar qué son las leyes de Newton y el papel que éstas juegan en la ingeniería civil. También esta investigación va dirigida al público en general, pero principalmente va dirigida a los ingenieros civiles y asimismo pretendemos averiguar y queremos llegar a entender también de una manera más eficaz la importancia de estas leyes en la ingeniería civil. Como lo ven por acá en la diapositiva, un resumen puede ser que va dirigido a todo el público, es un tema que afecta a toda la población, aumenta el conocimiento de las leyes básicas de la física y genera asimismo un pensamiento crítico. También nosotros vamos a averiguar tanto sus ventajas como las desventajas que tienen en la ingeniería civil. Como objetivo general, tenemos analizar las leyes de Newton y la aplicación que tienen en las infraestructuras. Como objetivos específicos, tenemos identificar los beneficios del uso de las leyes de Newton en las infraestructuras, aplicar y comprender cómo se utilizan las leyes de Newton en la actualidad y demostrar el impacto actual en las leyes de Newton dentro de la ingeniería civil. Bueno, las leyes de Newton se dividen en tres: ley de la inercia, ley de la dinámica y ley de la acción-reacción. El propósito de las mismas es describir el movimiento. ¿Sí? Primera ley de Newton es conocida como la ley de la inercia. Describe que todo objeto continúa en reposo a menos de que una fuerza actúe sobre él. El movimiento es en línea recta y su aceleración es constante. Siguiente. Ok, la tercera ley de Newton, pero no vamos por la segunda, oye. La segunda ley de Newton es la ley de la dinámica, permite saber la variación entre la cantidad de movimiento de un cuerpo y la fuerza. La fuerza de un cuerpo tiene una aceleración y una masa. Bueno, en relación a la tercera ley de Newton, es conocida también como la ley de acción-reacción, y esta nos ayuda a saber las fuerzas que son ejercidas por un objeto 1 y las cuales son recibidas por un objeto 2, y esta misma es en sentido contrario. Podemos decir también que una fuerza aplicada es inversamente proporcional. Y si gustan, seguimos con las siguientes diapositivas. Ok, aquí vienen las fórmulas acerca de las leyes de Newton. Como podemos ver, en la primera ley, la cual es de la inercia, tenemos que la sumatoria de las fuerzas es igual, de las fuerzas iniciales en este caso, es igual a las fuerzas finales. Relacionado con la segunda ley de Newton, que es de la dinámica, que sería la aceleración, es igual a fuerza, la cual es igual masa por velocidad entre tiempo. Y también podemos describir que para esa misma ley de Newton podemos aplicar la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. Para la tercera ley de Newton, que es la que les acabo de mencionar, de acción-reacción, podemos decir que la fuerza inicial es A menos B
y la igualamos a menos fuerza es igual a B menos A. Aplicaciones de las leyes de Newton en la ingeniería civil. Las leyes de Newton son aplicadas en diferentes campos en la ingeniería civil. Algunas de ellas son estudios de los suelos, estudios sísmicos, análisis de fuerzas y estática, reacción de fuerzas en infraestructuras. Primeramente vamos a mencionar el estudio de suelos. Claramente que cuando se planea hacer una infraestructura, primero se hace un análisis del suelo, que esto va conectado de manera directa con el estudio sísmico, ya que se estudia si el suelo es apto para algunas infraestructuras, ya que un suelo puede ser apto para casas o para edificios, dependiendo de el espacio geográfico donde esté ubicado este lugar, ya que puede ser padecido de varios sismos. Entonces esto puede generar que para infraestructuras pequeñas, como lo dije, como casas, puede ser apto, pero para edificios que son muy grandes, no puede ser apto. Luego tenemos el análisis de las fuerzas y la estática. Claramente que cuando se hace una infraestructura se ven que conviven fuerzas en la infraestructura, y esto puede ser algo tanto como positivo y como negativo, pero las leyes de Newton aplicadas a esto nos dan respuestas eficaces. Y esto igual de manera va conectado con la reacción de estas fuerzas. Ventajas y desventajas de la aplicación. Primeramente tenemos las ventajas. Primero tenemos conocimiento de fuerzas en un edificio. Claramente que las leyes de Newton nos permiten ver qué fuerzas están en estos edificios, en estas infraestructuras. Luego, identificar puntos críticos. En las infraestructuras a veces hay puntos delicados o puntos en donde puede pasar algo negativo, por lo tanto las leyes de Newton nos permiten averiguar estos puntos y hallarles una solución. De hecho, hay una máquina que se llama la máquina de Attwood, que ayuda a entender más las leyes de Newton y ayuda a que estos puntos críticos no pasen a más. Y por último tenemos la seguridad a la hora de construir. Claramente que si se toma un buen análisis, luego un buen procedimiento, tenemos una seguridad garantizada a la hora de hacer una infraestructura. Por otro lado, tenemos las desventajas. El desconocimiento. Claramente los ingenieros o las personas de manera global tienen la mala costumbre de no informarse antes de hacer una infraestructura. Entonces, esto lleva a los cálculos erróneos, tal y como sale en la diapositiva, ya que si no se pudieron informar, no utilizaron diversas herramientas para entender las leyes de Newton, esto va a perjudicar y seguramente el ingeniero o la ingeniera va a tener un error en sus cálculos. Y esto va a conllevar a un peligro inminente en las infraestructuras, porque la infraestructura, si tiene un cálculo malo o un punto crítico, esta se puede caer y puede afectar a una persona, herir a una persona o atentar en casos extremos contra su vida. Impacto. El impacto de las leyes de Newton en la ingeniería civil es importante debido a ayuda a hacer trabajos más seguros, evolución estructural conforme pasa el tiempo, mejor calidad a la hora de entregar el proyecto final. Claramente esto lo quiero explicar de una manera cronológica, porque si nos vamos al pasado, las personas no tenían herramientas como la máquina de Attwood, que sirve para estudiar las leyes de Newton, y además antes no se tenía ese conocimiento que se tiene ahora de las leyes de Newton. Por lo tanto, mediante ello, pasando el tiempo, se han creado diversas herramientas para entender esas leyes, y esto ha garantizado un mejor estudio de suelo, como lo comentó anteriormente. En el procedimiento de construir se toman más precauciones, entonces se puede hacer un procedimiento más fluido, más eficaz, más rápido, con el fin de entregar un producto adecuado. Y claramente se ve que el impacto es gigantesco, porque las leyes de Newton son parte de hacer infraestructuras, y las infraestructuras son parte de nuestro día a día, desde que nos levantamos en la casa que vivimos, donde estamos, por donde nos trasladamos por medio de vehículos o como peatones por carreteras, entre otras cosas. Le dejo la palabra a mi compañero Cristian. Para la parte de resultados, nosotros planteamos dos ejemplos prácticos de cómo las leyes de Newton se aplican a la ingeniería civil. El primer problema el cual nosotros aplicamos fue el problema de un camión.
Ok, el primer problema que nosotros planteamos es un camión de carga el cual pesa 15 toneladas, el cual está ubicado en un plano inclinado de 40 grados, ¿verdad? Tiene una carga de 3 toneladas extra de 150 bolsas de cemento y está siendo jalado por una grúa de 50 toneladas en la parte de arriba. Lo que nosotros queríamos ejemplificar es el cómo, cómo la fuerza que se necesita para que este camión sea jalado por medio de la grúa en este plano inclinado. Lo primero que nosotros hicimos fue sacar el peso del camión. Entonces lo que hicimos fue sumar las 3 toneladas de los 150 sacos de cemento, que cada uno pesa 20 kilos, y sumarlos a las 15 toneladas, los 15.000 kilos que pesan el camión. Eso nos dio como resultado, bueno, y esa suma la multiplicamos por el valor de la gravedad, que sería 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Eso nos dio como resultado que el peso del camión es de 44.400 newtons. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hacer un plano, un diagrama de cuerpo libre para descubrir el ángulo al cual está inclinado el camión, el cual es 40 grados. Para esto utilizamos las funciones trigonométricas para descubrir su peso en X y su peso en Y. Su peso en X, para averiguar su peso en X, lo que hicimos fue utilizar la función de seno. Entonces multiplicamos los 44.400 newtons por el seno de 40, y eso nos dio como resultado 28.539.77 newtons. Para su peso en Y lo que hicimos fue utilizar la función trigonométrica del coseno. Entonces multiplicamos 44.400 newtons por el coseno de 40, y eso nos dio como resultado que el peso en Y es igual a 34.012.37 newtons. Para descubrir el peso, para descubrir la fuerza con la que el camión ocupa ser jalado, lo que hicimos fue entonces utilizar la fórmula de fuerza menos coeficiente de fricción, que el coeficiente de fricción del asfalto, el que nosotros utilizamos fue el de 0.8, menos fuerza en Y es igual a 0. Entonces lo que nosotros hicimos fue intercambiar los valores del coeficiente de fricción por 0.8, el cual era el que teníamos, y poner la fuerza en Y, multiplicarlo por la fuerza en Y, que eran 34.012.37 newtons, y eso restarle los 28.539.77 newtons del peso en X. Entonces nosotros despejamos la fórmula para sacar la fuerza. Entonces lo que nos dio como resultado de la multiplicación de 0.8 por la fuerza en Y, que era 34.012.37 newtons, fue 27.209.896 newtons. Y eso, al momento de despejar la fórmula, se cambian los signos, entonces sería sumarle la fuerza en X, perdón. Entonces, al sumarle la fuerza en X, los 28.539.77 newtons, nos da como resultado que la fuerza con la que el camión ocupa ser jalado tiene que ser de 55.749.666 newtons. Eso en el primer problema. Para el segundo problema, nosotros lo que hicimos fue plantear que en una obra constructiva, una grúa de 30.000 kilos, de 30 toneladas, eleva una carga de 150 sacos de cemento de 20 kilos, que eso daría como resultado 3.000 kilos, 3 toneladas. Y eleva la carga con una aceleración de 0,6 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ocupamos averiguar la tensión de la cuerda de la grúa. Lo único que hicimos en este caso fue, bueno, los datos que teníamos son las 30 toneladas que pesa la grúa, el peso del cemento total, que serían 3 toneladas, y la aceleración, que serían 0,6 metros sobre segundos al cuadrado. Lo que hicimos fue utilizar la fórmula de tensión menos masa en A por gravedad es igual a masa A por aceleración. Entonces, al despejar nosotros la fórmula, nos dio que tensión es igual a masa A multiplicado por aceleración más gravedad. Entonces, intercambiamos los valores y la masa A serían los 3.000 kilos de los sacos de cemento, las 3 toneladas, y al multiplicar 9,81 metros sobre segundos al cuadrado por 0,6 metros sobre segundos al cuadrado, que es la aceleración que teníamos, nos dio como resultado 10,4 metros sobre segundos al cuadrado, y eso se lo multiplicamos al peso y nos dio como resultado 31.200 newtons, que esa sería la fuerza de tensión que se ejercita en la cuerda de la grúa que eleva la carga. Bueno, como en el análisis de resultados, tenemos que la física, mediante sus métodos y aplicaciones, nos ha permitido comprender nuestro universo, situaciones de la vida cotidiana, que a simple vista podríamos resolver y que
pero que a través de estudios realizados determinados de las leyes de Newton forman un gran papel para solucionar problemas físico-matemáticos de fuerza en el campo. Como ya fue ejemplificado, las leyes de Newton nos ayudaron a comprender y a averiguar las fuerzas ejercidas en los dos diferentes casos. En el primer caso del camión, cuánta fuerza era necesaria para jalar el camión, y en el segundo caso del elevando una carga, cuál era la fuerza ejercida en la tensión de la grúa para elevar la carga de 150 sacos de cemento en una obra constructiva. Como conclusiones tenemos que los beneficios de las leyes de Newton en la infraestructura contribuyen a la hora de construir. Podemos analizar fuerzas en los suelos, las cuales pueden llegar a afectar los edificios futuros y fundamentales en las dichas fuerzas. Se es más cauteloso a la hora de realizar la construcción. Con relación al entendimiento de las leyes de Newton, concluimos que son principios físicos los cuales tienen como propósito describir el movimiento de objetos y aplicar al mismo actividades cotidianas. Tomando en cuenta las aplicaciones de la ley de Newton en la vida cotidiana, podemos concluir que es muy importante conocer y calcular, ¿verdad?, en una obra constructiva, las aplicaciones de las leyes de Newton, como ya mencioné, en un estudio de suelos o una obra constructiva, para ver cuáles son las fuerzas aplicadas en esa obra y ver si es viable construir en un tipo de suelo específico, o si es viable que la obra constructiva sea tan alta o tan pesada. Por último, finalizamos con una frase dicha por Isaac Newton: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Las leyes de Newton son una pequeña parte de lo que aún desconocemos, pero esta pequeña parte nos ayuda a cumplir nuestro funcionamiento como sociedad y como futuros ingenieros civiles en nuestra carrera. Muchas gracias.